dar inicio a la charla de cirugía cerebrovascular. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunos principios sobre el manejo de los aneurismas de la arteria cerebral posterior. Iniciamos esta charla dando algunos datos sobre los aneurismas. Digamos que alrededor del 2% de la población mundial tiene un aneurisma intracraneal. Por cada millón de pacientes hay 100 de ellos que tienen una hemorragia subaracnoidea de aneurismático al año. Aproximadamente el 50% de estos pacientes que presentan un sangrado aneurismático fallece. Hay un 25% que sobrevive con un déficit neurológico importante, y miren que tan solo hay un 25% que sobrevive sin déficit después de una ruptura aneurismática. Hablando un poco de las generalidades de los aneurismas, recordemos que la gran mayoría de los aneurismas se presentan acá, en el polígono de Willis. Digamos que este es un esquema fácil de recordar de dónde se producen los aneurismas, y si nos basamos, digamos, en una de las series más grandes de aneurismas, que son los manejados por el doctor Michael Lawton, digamos que él en su experiencia nos muestra cómo la gran mayoría de los aneurismas, miren que cerca del 50% se producen entre la arteria cerebral media y la arteria comunicante anterior. Posteriormente la arteria comunicante posterior, la bifurcación basilar, la arteria oftálmica, la pica y la pericallosa. Miremos nuevamente cómo la gran mayoría, si cogemos a partir de aquí, de la bifurcación basilar hacia arriba, como más del 50% de los aneurismas se producen en el polígono de Willis. En el año de 1977, el doctor Roto nos da, digamos, que unos principios básicos para la formación de los aneurismas. El primero de ellos es que todos los aneurismas cerebrales se originan en una ramificación de una arteria principal. Estos aneurismas están presentes en una curva de una arteria, en este lado sería en el lado convexo, y el aneurisma siempre se va a dirigir hacia la dirección del flujo sanguíneo en el caso tal de no existir esta curva vascular. Digamos que acá estamos viendo dónde se producen más frecuentemente los aneurismas, que serían entre la arteria cerebral media y la arteria comunicante posterior. Pero el día de hoy vamos a hablar de estos, los aneurismas de la arteria cerebral posterior. ¿Qué es la arteria cerebral posterior? Acá se les estoy mostrando. Miren que es una estructura, digamos que está un poco distal a lo que estamos acostumbrados a manejar, ¿listo? Y que nos va a cerrar parte del polígono de Willis en su parte posterior. Digamos que el trayecto, miren acá cómo nos va a rodear el tallo cerebral y cómo su riego sanguíneo se encarga de suplir el tercio posterior de los hemisferios cerebrales, el tálamo, el mesencéfalo y las paredes del plejo coroideo del tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Antes de empezar a hablar propiamente de los aneurismas que se producen en esta arteria, es bueno, digamos, que reconocer un poco la anatomía de ella. Entonces, en esta arteria se reconocen 4 segmentos. Digamos que el primer segmento lo vamos a llamar el segmento P1, para, digamos, que distinguir su ubicación, vamos a editar una estructura que sería la arteria comunicante posterior. ¿Listo? Entonces, este primer segmento nace de la bifurcación basilar hasta que la arteria comunicante posterior se encuentra con la arteria cerebral posterior. También se le llama el segmento precomunicante y tiene una característica muy importante. Miremos acá en este corte anatómico cómo el tercer par queda incluido debajo de este primer segmento y encima de la arteria cerebelosa superior. Esto ocurre en el 100% de los pacientes. El segundo segmento o el segmento P2, miren acá cómo nos va a empezar a rodear el tallo cerebral y se divide en 2 estructuras, un segmento P2A y un segmento P2P. Digamos que el segmento P2A es muy fácil reconocerlo, que miren que es el segmento postcomunicante, inmediatamente después de la unión de la arteria comunicante posterior con la arteria cerebral posterior, empieza este segmento. Y además se encuentra ubicado en esta cisterna, que es la cisterna crural. Digamos que para reconocerlo, pues simplemente necesitamos saber el origen de la arteria comunicante posterior y más fácilmente
conocer dónde está la cisterna crural, que miren que se encuentra entre la unión del uncus con el pedúnculo cerebral. Por su parte, el segmento P2P, miren que nace en toda la cisterna ambiens, y miren que es la que va a estar en la parte más posterolateral del mesencéfalo. Miren acá toda su trayectoria y cómo se encuentra ubicado enteramente en la cisterna ambiens. Por su parte, el segmento P3, digamos que tiene una distancia de 2 centímetros, nos va a dar dos ramas, la arteria parietoccipital y la arteria calcarina, cada una de ellas muy importante para el riego del área visual primaria, y existe un punto muy importante que es el punto conicular, que simplemente se refiere a este punto, que es donde las dos arterias cerebrales posteriores están más juntas entre sí. Este es el punto conicular, y todo esto es el segmento P3, que si se ponen a ver, está ubicado en una cisterna que sería la cisterna cuadrigeminal. Sumamente importante reconocer esta bifurcación, la arteria parietoccipital y la arteria calcarina, porque son de suma importancia para el riegue del área visual primaria. ¿Qué sucede? El último segmento, el segmento P4, es el segmento cortical, digamos que nace en el borde anterior de la cisura calcarina y llega hasta la corteza temporo-occipital. Este segmento va a ser el que nos va a empezar a dar unas ramas colaterales y unas ramas terminales. ¿Qué sucede? Han puesto nuevamente un esquema de la división de la arteria cerebral posterior. Recordemos el segmento precomunicante o el segmento P1 desde la bifurcación basilar hasta la unión de la arteria comunicante posterior con la arteria cerebral posterior. La rama P2, que miren cómo nos va a empezar a dar la vuelta por el mesencéfalo, siguen dos, P2A, que nace en toda la cisterna crural, y P2P, que es en toda la cisterna ambiens. Por su parte, el ramo P3 mide 2 centímetros, miren cómo está completamente la cisterna cuadrigeminal y cómo está el punto conicular. Y por su parte, el segmento P4, que es el segmento cortical. Entonces, ¿cuáles son las generalidades de los aneurismas que se presentan en esta arteria? Bueno, primero que todo, tenemos que decir que son aneurismas extremadamente raros. Miren que abarcan de 1.7 a un 2,3% de todos los aneurismas intracraneales, pero hay algo muy importante. Siempre están asociados a malformaciones vasculares, bien sea a una enfermedad de Moya-Moya, una malformación arteriovenosa, o si no, suelen ser unas lesiones muy grandes que llegan a ser aneurismas disecantes y aneurismas fusiformes grandísimos. Y también hay que recordar que se puede presentar con enfermedades sistémicas como la sepsis, los famosos aneurismas micóticos. ¿Qué sucede entonces? ¿En cuál de todos los segmentos que ya les he mencionado son más frecuentes los aneurismas de la arteria cerebral posterior? Muy bien, miren que de todos los segmentos P1, P2A, P2P, P3 y P4, la gran mayoría, el 90% de los aneurismas de la arteria cerebral posterior se presentan en los segmentos proximales, que serían el segmento P1 y el segmento P2A. Mientras que cerca del 10% se producen los segmentos más distales, que serían el segmento P2P, el segmento P3 y el segmento P4, por lo cual los aneurismas distales de la arteria cerebral posterior son extremadamente raros. Entonces llega la gran pregunta del seminario: ¿cómo manejaría usted un aneurisma de la arteria cerebral posterior? Digamos, si usted está en el servicio de urgencias, lo interconsultan por un paciente que bien sea por un aneurisma roto o por una resonancia de rutina, por una cefalea, se le encontró un aneurisma de la circulación posterior ubicado específicamente en la arteria cerebral posterior. ¿Cómo lo manejaría usted? Este es un artículo muy importante que miren cómo nos está mostrando cuál es el tratamiento que se le da a los aneurismas cerebrales en una encuesta que se hizo en la Asociación Colombiana de Neurocirugía. ¿Qué pasa? Esto es de nuestra población. Se mandó, digamos, una encuesta a los miembros de la Asociación Colombiana de Neurocirugía y se empezó a definir, primero, cómo manejarían un aneurisma y posteriormente si el cirujano tenía o no algún grado de entrenamiento, bien sea en cirugía cerebrovascular o en cirugía endovascular. Miren acá, si nos centramos en los aneurismas de la circulación posterior, como la gran mayoría van a preferir el manejo endovascular. ¿Y eso por qué? Cuando empezaron a ver qué cirujanos eran los que preferían
el clipaje microquirúrgico, se dan cuenta que eran cirujanos que tenían cierto grado de entrenamiento en cirugía microvascular. ¿Qué sucede? Si nos basamos en esto, o sea, que los aneurismas de la circulación posterior se deben manejar por terapia endovascular, vamos a ver este estudio, que es el estudio más grande a la fecha, con pacientes que se llevaron a terapia endovascular para la oclusión de aneurismas de la arteria cerebral posterior. Mire, se trataron 253 pacientes, pero se manejaron 259 aneurismas. Digamos que antes de iniciar, la técnica más usada en terapia endovascular era la oclusión del vaso padre, la oclusión de ese vaso aferente, especialmente para los aneurismas más distales de la arteria cerebral posterior, es decir, para los aneurismas del segmento P2P, P3 y P4. Los autores dicen, los aneurismas de la arteria cerebral posterior también son un reto para el manejo de la terapia endovascular. Digamos que uno cuando es neurocirujano, uno piensa que la terapia endovascular es más sencilla que el clipaje microquirúrgico, pero también los propios especialistas en terapia endovascular admiten que hay aneurismas que siguen siendo un reto para el manejo por esta vía. ¿Qué sucede? Miremos acá este metaanálisis que nos va a mostrar, digamos, cuáles son las complicaciones y las tasas de mortalidad asociados al uso de los diversores de flujo. ¿Qué nos muestran? Miren que los aneurismas de la circulación posterior tienen más complicaciones y más mortalidad cuando se manejan con los diversores de flujo, por lo cual digamos que meter un diversor de flujo en este tipo de aneurismas sigue siendo un reto y un desafío para los terapistas endovasculares. Entonces, ¿qué encontraron en el primer estudio que les mostré? Miren, hay dos formas de manejarlo. Hacer un manejo con una oclusión selectiva, o sea, con el uso de coils, ¿listo? O un manejo no selectivo, que es donde van a ocluir el vaso padre. Miren que cuando ocluyen el vaso padre, que era la gran mayoría del manejo que se le dio a los aneurismas de la arteria cerebral posterior distales, en las complicaciones que presentaban. Entonces, miren acá, las tasas de complicaciones no son despreciables, miren. Y miren que presentaban no solo complicaciones intraquirúrgicas, sino también complicaciones posterior al manejo, porque si usted ocluye el vaso padre, tiene riesgo de presentar ACV isquémico y daños en el área visual primaria. Recordemos que es en el segmento P3 donde empiezan a nacer unas ramas, que es la rama con parieto occipital y la arteria calcarina, por lo cual digamos que la terapia endovascular, aunque sigue siendo, digamos, la primera medida para el manejo de los aneurismas de la arteria cerebral posterior, no está exenta de riesgos y complicaciones, y más importante, es un reto para el terapista. Entonces, ¿será posible que haya una forma de manejar estos aneurismas que no sea por la terapia endovascular? La respuesta es sí. Listo, digamos que el clipaje microquirúrgico, digamos que es más escaso. Los artículos disponibles en la literatura son series de casos y reportes de casos. La serie más grande es de Japón y solo se han manejado 20 pacientes, donde la gran mayoría, solo 2 pacientes son de los segmentos distales. La gran mayoría son de los segmentos principales, de los segmentos proximales, en la rama P1 y el segmento P2. ¿Qué sucede? Como son series de casos, no hay un abordaje estándar. Acá les voy a traer 3 abordajes para manejar estos aneurismas por cirugías. El primero es el abordaje subtemporal, que digamos que es el abordaje más usado en el mundo para el clipaje de este tipo de aneurismas. Un abordaje que es el abordaje supracerebeloso infratentorial lateral, que nos va a ser muy útil para el clipaje de los aneurismas distales, y una técnica, digamos que es útil cuando también por la microcirugía tenemos que ocluir el vaso aferente. ¿Qué sucede? El abordaje subtemporal, digamos que tiene las siguientes ventajas. Una ventaja principal que es el control proximal del vaso aferente y es muy útil para los aneurismas proximales. ¿Pero qué sucede? Tiene unas desventajas. Primero, para usted hacer un abordaje subtemporal requiere hacer cierto grado de retracción sobre el lóbulo temporal y hay un riesgo de ocluir y dañar la vena de la B. Tenemos acá el posicionamiento del paciente. Miren cómo se puede usar 3 tipos de incisiones. Digamos que la que se prefiere es esta incisión en herradura. Listo, también podemos utilizar una incisión recta o una incisión en interrogante invertido.
Es importante acá para nosotros los residentes, que digamos que generalmente somos los que hacemos los abordajes. Miren, cuando usted hace un abordaje subtemporal, tiene que encontrar el piso de la fosa media. Acérquese lo más que pueda al momento de hacer la craniotomía. Si usted hace una craniotomía inadecuada, la cirugía va a ser más difícil. ¿Qué sucede? Cuando usted haga la craniotomía, busque aumentar o acercarse lo más que pueda al piso de la fosa media para poder hacer el abordaje subtemporal de una forma más sencilla. Entonces, digamos que cómase bien sea con una fresa cortante o con una gubia, todo el hueso que le sobre y que le haga falta llegar hasta el piso de la fosa media. ¿Qué sucede? Abra la dura y miren acá como les estoy mostrando cómo se hace una retracción. Cuando usted ya hace esta retracción, aquí estamos llegando en esta vista. Miren, acá tenemos la arteria basilar, la arteria sulca, listo, y acá la arteria cerebral posterior. Acá tenemos el tallo cerebral, el tercer par. Miren, acá estamos viendo este paciente, está en la vista quirúrgica. Listo. Usted puede abrir o no el borde libre del tentorio, recordando que siempre va a estar en riesgo de lesionar el cuarto par craneal, que es el par que pasa acá por el borde libre del tentorio. ¿Qué sucede? Usted tiene que hacer una retracción muy grande del lóbulo temporal para llegar a este segmento, que este segmento sería el segmento P1 y acá el segmento P2A. Miren, entonces la facilidad que tiene la vía quirúrgica para llegar y manejar aneurismas de la arteria cerebral posterior en los segmentos proximales. Entonces, ¿cómo puedo prevenir o cómo puedo aliviar esta retracción que yo le voy a dar al lóbulo temporal en esta cirugía? Use un dren lumbar. Digamos que cuando usted usa un dren lumbar libera el líquido cefalorraquídeo. Y si recordamos la ley, digamos que nos dice que el cráneo es un continente que no se mueve. Y usted tiene tres estructuras que es materia encefálica, sangre y líquido cefalorraquídeo. Digamos que el componente que usted puede variar más fácil en todo tipo de cirugía siempre es el líquido cefalorraquídeo. Digamos que es una práctica muy usada, usar un dren lumbar antes de una cirugía para prevenir la retracción y los daños isquémicos y las complicaciones por infartos venosos que se puedan presentar a partir de este tipo de procedimientos. Por su parte, este tipo de abordaje, como les dije, miren que es de mucha facilidad para el manejo de los aneurismas que se presentan en el segmento P1, que son la gran mayoría, o en el segmento P2A. Listo, miren que inmediatamente nos queda fácil no solamente manejar el aneurisma, sino también hacer un control proximal. Listo. El otro abordaje que les traigo es el abordaje supracerebeloso infratentorial, pero este va a ser un abordaje lateral. Digamos que de este abordaje solo hay reportes de caso, vamos a tratar de verlo paso a paso. Entonces, ¿qué ventaja nos tiene este abordaje? La principal ventaja es que nos evita esa retracción cerebral que se hace con el abordaje subtemporal, pero tiene una desventaja muy grande. Digamos que el control de los vasos aferentes, o sea, el control proximal de los aneurismas, puede ser insuficiente. ¿Cómo se hace este abordaje? Muy bien. Primero miren el paciente cómo se pone en una posición de park bench. Acá la incisión cómo se hace en una S prolongada. ¿Listo? La craniotomía amplia que nos exponga las siguientes estructuras. Seno transverso y la unión con el seno sigmoides. ¿Listo? Tengo que ver el tentorio. ¿Listo? Hago una apertura y retraigo. Miren cómo es un abordaje supracerebeloso, pero infratentorial. Vamos que yo voy navegando, tengo que conocer extremadamente bien la anatomía. ¿Por qué? Miren la estructura que pasa acá, sería el cuarto par craneal, y miren acá cómo me está presentando un aneurisma de la arteria cerebral posterior en un segmento distal. Miren entonces cómo tengo que abrir una disección subaracnoidea importante para conocer todo el aneurisma. ¿Qué sucede? Miren que por esta vía, miren cómo llego fácilmente a un aneurisma del segmento P3. Ven acá como el vaso padre tendría dificultad de hacer un control proximal. Listo. Sin embargo, miren cómo llego fácilmente, rápidamente, sin necesidad de hacer una retracción cerebral importante a un aneurisma de la arteria cerebral posterior en un segmento distal.
¿Qué sucede? Hay ocasiones donde digamos que la cirugía tenemos un aneurisma tan grande que el manejo simplemente es una oclusión no selectiva. ¿A qué me refiero con oclusión no selectiva? Simplemente es ocluir el vaso padre, el vaso aferente, el vaso proximal. Es decir, durante una cirugía yo preveo que para hacer una corrección quirúrgica de ese aneurisma, yo tengo que ocluir la arteria que está llevando el flujo. Digamos que cuando yo veo esta situación, la única forma de prevenir complicaciones isquémicas es a través de un bypass cerebral de primera generación. ¿A qué me refiero con un bypass cerebral de primera generación? Simplemente es una comunicación entre la arteria carótida externa con la arteria carótida interna. En este caso, digamos, como estamos hablando de la circulación posterior, lo que yo voy a hacer es hacer un bypass entre la arteria occipital con la arteria cerebral posterior. Digamos que eso suena muy fácil, pero los que hemos entrado a las técnicas de bypass sabemos que no son técnicas fáciles, que se tiene que hacer al menos 20 casos en el laboratorio para poder intentar hacer uno en un paciente real. Listo, solo hay reportes de casos y digamos que los resultados no han sido muy satisfactorios, porque cuando yo estoy haciendo este tipo de cirugía, lo que estoy haciendo es un aumento del flujo. No estoy cambiando el flujo, sino haciendo un aumento del flujo. Eso era todo lo que les tenía por el día de hoy. Como conclusión, les digo que los aneurismas de la arteria cerebral posterior son aneurismas extremadamente raros. Alrededor del 0.7 al 2% de los pacientes presentan este tipo de malformaciones vasculares. Digamos que la técnica de primera mano siempre debe ser la técnica que domine el cirujano, y este es un consejo muy útil. Una cirugía mala nunca va a ser la opción. Si usted no se siente en capacidad, si usted no está, digamos, en capacidad de llevar a cabo una técnica de clipaje microquirúrgico, prefiera la terapia endovascular. Si usted se cree en capacidad de llegar a hacer un clipaje exitoso de los aneurismas de la arteria cerebral posterior, ya sabe los tipos de abordaje. Si tiene un aneurisma proximal de los segmentos proximales de la arteria cerebral posterior, utilice el abordaje subtemporal para prevenir la retracción del lóbulo temporal, use un dren lumbar. Pero si por su lado tiene un aneurisma de los segmentos distales, el segmento distal donde más se producen los aneurismas es en el segmento P3, porque digamos que es donde se da la bifurcación de la arteria parietoccipital y la arteria calcarina, utilice el abordaje supracerebeloso infratentorial. Realice una disección completa del aneurisma antes de colocar el clip, digamos que prevenga las complicaciones isquémicas por un clipaje inadecuado, y siempre mire, observe, mire cada los pasos que rodean antes de llegar a un aneurisma. Recuerden que un clipaje inadecuado o un clipaje, digamos, no exitoso de un aneurisma de la arteria cerebral posterior produce muchos déficits, pero esto no solo es con los CLIP, también con la terapia endovascular. Se producen déficits con hemianopsias que pueden ser muy perjudiciales para el paciente. Bueno, muchas gracias. Felipe, muy interesante, y se crea una controversia sobre qué es mejor, si la terapia endovascular o la cirugía. Yo, con respecto a la cirugía, quiero decir que este abordaje que mostraste como muy sencillo, el supracerebeloso, es muy difícil porque primero le quedan a uno muy lejos las estructuras que a uno le interesan, y segundo porque la retracción del cerebelo no es sencilla por el sangrado que se produce del tentorio, que a veces es muy difícil de coagular. Está conectado Jorge. Me gustaría oír el concepto de Jorge Pulgarín sobre lo que dijo Felipe, de que usualmente había que ligar el vaso padre. ¿Qué opinas, Jorge, de eso? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, muy bien, Jorge. Eh, sí, profe, eso era cierto. De hecho, toda la literatura, hasta que los diversores y los stents se popularizaron hace tal vez menos de 10 años,
toda la literatura decía que había que ocluirlos, y Felipe lo dijo, es que la mayoría de los aneurismas de la cerebral posterior son aneurismas disecantes. Eh, yo siempre les digo a los residentes, eh, cuando usted encuentre un aneurisma en una localización en la cual no la espere, como en la cerebral posterior, como en la cara dorsal o superior del segmento comunicante, o sea, me refiero a los blister, aneurismas en A1 que no están en el origen ni en la comunicante, duden de ese aneurisma, y son aneurismas disecantes. Entonces, por eso es que todos esos aneurismas había que tratarlos. De hecho, al principio esos aneurismas se trataban con coils. Yo me acuerdo que yo tuve inclusive 3 o 4 aneurismas de P1 que traté con coils porque tenían buen cuello y todos crecían. Por eso es que la indicación hasta hace 8 años era ocluir la arteria. Y nosotros, así tuviera buen cuello, nosotros teníamos que ocluir la arteria porque sabíamos que todos crecían. Y esa era la razón, porque son disecantes. Pero después de que salieron los diversores, nosotros nunca más volvimos a ocluir la cerebral posterior en ninguna de las segmentos. Quiero aprovechar y hacer una aclaración, Felipe, es que la literatura lo dice, que el 25% de los pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea salen bien, pero eso es a ojo de neurocirujano. A mí me llama la atención que las guías de la AJA dicen que es evidencia 1A, que todo paciente con hemorragia subaracnoidea hay que hacerle test neuropsicológico, porque Felipe, se sabe que ese 25% que sale bien, en realidad no sale bien, y eso nosotros lo sabemos. Nosotros, con que el paciente esté alerta y obedezca y camine, supuestamente está bien, pero no, la morbimortalidad de la hemorragia subaracnoidea es del 100% cuando uno hace pruebas neuropsicológicas. Y vuelvo y repito, la evidencia es uno de que hay que hacerle prueba neuropsicológica a todo paciente que tenga una hemorragia subaracnoidea. Eh, También, Felipe, hay que aclarar que ese artículo que mostraste de los diversores en circulación posterior, todos esos pacientes se refieren a diversores en la basilar, no en la cerebral posterior. No se te olvide que el reto en la basilar son las perforantes, y los diversores pueden eventualmente, como lo mostraste ahí, tener más tasas de complicaciones en la basilar, pero es por las perforantes, pero eso no aplica a la cerebral posterior, que es el tema de hoy. Y para nosotros, hoy en día, desde que están los STEMI y los diversores, ya para terminar, eh, que tenemos STEMI y diversores, los aneurismas de la cerebral posterior son aneurismas relativamente sencillos. No me estoy refiriendo a los de la basilar, sino a los de la cerebral posterior. Son aneurismas sencillos. De hecho, prácticamente todos los aneurismas de la cerebral posterior los hacemos por vía radial, y casi todos los hacemos con sedación, porque son aneurismas relativamente fáciles de tratar ahora con los técnicos diversores. Jorge, ¿por qué por vía radial y no por vía femoral? Profe, porque es mucho más fácil, porque usted sube por la radial. Si usted entra por vía radial, se encuentra la vertebral ahí más fácil. Es extremadamente fácil, no hay que entrar al arco. Sube uno directo, digamos que prácticamente es una sola arteria. Para cateterizar la vertebral por vía radial es muchísimo más fácil que por vía femoral. De hecho, ahora nosotros hacemos casi todo por vía radial ya. Todas las parangiografías las estamos haciendo por vía radial, y muchas terapias endovasculares las hacemos por vía radial. Pero históricamente los aneurismas de la circulación posterior los hacíamos por vía radial, por esa razón. Ok, de acuerdo completamente con lo del test neuropsicológico. Nosotros somos muy relajados con decir que el paciente está muy bien solo porque nos dice la fecha, el día, y lo vemos caminando, como dice Jorge, pero yo también creo que todos los pacientes quedan con grandes limitaciones neurológicas. Pacho, ¿qué opinas desde el punto de vista quirúrgico de estos aneurismas? Hola, buenos días. Nachito, pues no son fáciles, yo creo que no son fáciles ni quirúrgicos ni endovasculares, pues el tema del tamaño de los diversores y de las estenosis, pues no es un tema que esté solucionado, y en cirugía, pues como lo dijo Felipe, el abordaje no es tan sencillo,
y la forma que tienen los aneurismas ahí tampoco, o sea, normalmente son parte de la pared, o sea, son más aneurismas disecantes que saculares, contadas excepciones. Entonces el riesgo de oclusión en cirugía también es alto. De hecho, el tratamiento era, o todavía en algunos pacientes sigue siendo, la oclusión de la arteria. Bueno, son casos muy excepcionales, ¿cierto? O sea, no es un aneurisma muy frecuente, como él lo dijo. Hay que tener, pues, como todas las posibilidades y conocer el abanico de opciones que hay para el tratamiento, y cada cirujano definirá de acuerdo a su experiencia, a lo que considere que es mejor el tratamiento indicado. Eso es. Gracias, Pacho. Pacho, ¿y cuál abordaje preferirías? ¿Subtemporal o supracerebeloso? O dependiendo de la localización. Estoy más familiarizado con el subtemporal, ¿cierto? No sé, llegué un poquito tarde, no sé si Pipe lo dijo, de la utilidad del DREN lumbar para mejorar la exposición y evitar tanta retracción. Muy importante tener en cuenta la dominancia de las venas, ¿cierto? Que a veces hay lóbulo temporal. Pero es mucho más sencillo que el supracerebeloso infratentorial por la distancia y pues por el uso que le da uno a los abordajes, ¿cierto? Es mucho más frecuente hacer un abordaje subtemporal. Se acuerda que este no es un supracerebeloso por la línea media, sino uno lateral. Entonces, no es muy frecuente que uno haga ese abordaje. Cuando no existía la terapia endovascular y nos tocaba tratar todos los aneurismas de la basilar por vía quirúrgica, nosotros no operábamos el paciente sino hasta después de que pasara todo el edema cerebral y se cumpliera el vasoespasmo. O sea, si el paciente tenía una ruptura o un aneurisma, esperábamos mínimo 21 días, colocábamos el DREN subdural y operábamos al paciente logrando una adecuada retracción del lóbulo temporal, porque cuando lo hacíamos con el paciente con edema cerebral era más grave la lesión que producíamos en el lóbulo temporal. Eso es un detalle importante por si algún día toca operar un paciente de estos, es mejor esperar a que sea el edema, inclusive corriendo el riesgo de que la aneurisma vuelva a romper. Pero afortunadamente ya se cuenta con la terapia endovascular para evitar este problema.